Neurona errante. Neurona errante, traduciendo la complejidad para que resuene en tu mente. Bienvenidos y bienvenidas a Neurona errante, su podcast favorito de ciencia. Hoy descubriremos el maravilloso mundo de la biomedicina y llevaremos estas ideas directamente a su mente. Gracias a que tenemos el privilegio de contar con Dulexi Solano, quien es ingeniera biomédica cum laude de la Universidad Tech y actualmente es investigadora predoctoral y profesora de la Universidad Alfonso X El Salvador. Dulexi sigue el doctorado en Medicina Regenerativa y Nuevas Terapias. Su investigación se centra en la fabricación, caracterización físico-química y evaluación biológica de nuevos biomateriales de grado médico para aplicaciones de ingeniería de tejidos a través de ensayos microbiológicos y el estudio de los efectos de estos biomateriales en el crecimiento y comportamiento de las células madre mesenquimales. Dulexi no solo es un referente en este campo de la ciencia, sino también es alguien apasionada por compartir el conocimiento. Bienvenida a Neurona Errante. Dulexi, cuéntanos, ¿qué es lo que más te emociona sobre el tema de hoy? Hola, Lisbeth, muchas gracias por la presentación. Me emociona compartir con ustedes, o sea, los chicos de Neurona Errante. Me parece increíble el proyecto que hay detrás de poder transmitir ciencia de una forma muy sencilla para poder expandir también y que las investigaciones que hacemos no solo se queden en papers, sino también mostrarles a la parte que no está involucrada 100% en las investigaciones. Entonces, me emociona hablar de la ingeniería biomédica, de la ingeniería de tejidos, de la medicina regenerativa y compartir con ustedes. Ay, qué bonito. Cuéntanos un poquito más sobre qué es la ingeniería de tejidos, porque, o sea, imagínate que estás hablando con alguien que no sabe nada de este tema. Yo, por ejemplo, estudio geología y hablar de medicina de tejidos o de ingeniería de tejidos o de electrospinning, por ejemplo, yo no sé nada. ¿Qué es eso? Explícanos Sí, un poquito. yo creo que la ingeniería de tejidos es una rama de la ingeniería biomédica asociada muy fuertemente a los biomateriales, que es la parte en la que hice mi proyecto de tesis y también trabajé en electrospinning, que lo mencionas. Es la base para poder crear tejidos funcionales. Por ejemplo, un biomaterial eh, puede ser natural, sintético, y que ese es el soporte para luego ya crear piel, órganos más complejos. Entonces es un campo de la ingeniería biomédica que se está desarrollando y que tiene muchos retos por delante. Es bastante fascinante ver cómo la ciencia de los biomateriales está evolucionando para mejorar estos tratamientos médicos y regenerativos, y yo estoy segura de que todo lo que nos compartas el día de hoy nos abriría una nueva perspectiva sobre este tema que es bastante interesante, bastante importante y muy de vanguardia, la verdad. Como tú dices, se está desarrollando recientemente. Y Du, cuéntanos, ¿cómo descubriste tú tu interés por la ingeniería de los tejidos y qué es lo que te llevó a especializarte en biomateriales? Pues en realidad la ingeniería biomédica es muy amplia, entonces poder elegir un campo en el que me pueda especializar fue un reto, porque, o sea, en el pregrado sí tuve la oportunidad de poder interactuar en varios campos, por ejemplo, en la informática, en redes neuronales, en física, en química, pero yo creo que me llevó más la curiosidad, porque la ingeniería de tejidos aún no se ha podido desarrollar un órgano 100%, pero, por ejemplo, ya hay cartílagos, piel. Yo trabajé también para Wound Healing, para curación de heridas, biomateriales para curación de heridas, pero yo creo que la curiosidad de este campo, que aún no podemos desarrollar un órgano 100%, me llevó a poder, sí, me llevó a quererme especializar en eso. Ay, qué bonito. Es muy inspirador conocer cómo se combinan la biomedicina y la tecnología y la inspiración y la curiosidad en toda en tu trayectoria como tal. Y nos muestra también como que la interdisciplinariedad es algo clave para el desarrollo de nuevas soluciones médicas, porque también hemos hablado no solo médicas, sino en todos los aspectos, porque también en los episodios anteriores hemos hablado
de multidisciplinariedad en cualquier ámbito de la ciencia y creo que es algo clave. Leyendo tu trayectoria y tu currículum vimos que trabajaste con electrospinning. Entonces, centrándonos en este tema ahora, ¿podrías explicarnos igual en términos simples qué es el electrospinning y por qué es una técnica clave para la fabricación de fibras en la ingeniería de tejido? El electrospinning es una técnica de bioimpresión. Entonces, funciona como un campo eléctrico. Nosotros queremos fabricar fibras, pero del tamaño nano, porque queremos utilizar ese material, producto del electrospinning, para ingeniería de tejidos. Yo quiero utilizarla para piel, entonces la estructura del material que me da el electrospinning es poroso, fibras bien finas, entonces las células se pueden impregnar en el material y pueden proliferar y crecer. Entonces, la ventaja de esta técnica es ayuda a la proliferación celular y que las células se adhieran. El electrospinning me da un scaffold, el scaffold es un andamio. Por ejemplo, en términos más sencillos, un andamio, cuando ustedes para construir un edificio necesitan como una base, la base se construye con cementos, con arena. En cambio, en electrospinning nosotros utilizamos materiales como biopolímeros, que eso es nuestra tinta, y luego nos va a dar nuestro scaffold, que es nuestro soporte para que las células crezcan. Entonces, la ciencia que hay detrás del electrospinning es muy amplia. Debemos controlar parámetros como el flujo, la distancia que hay entre la aguja y el colector, el tipo de colector, también el tiempo de la bioimpresión. Entonces, antes del electrospinning también se deben regular bastantes parámetros como la solución, debe ser viscosa, qué polímeros utilizar en la solución para el electrospinning. Todo eso se debe preparar antes de la técnica en sí. Entonces, creo que es una técnica innovadora y muy prometedora para la ingeniería de tejidos. Bueno, nos parece muy interesante esta técnica basada en cargas eléctricas y cómo esta técnica puede producir estructuras tan avanzadas y utilizar en la medicina regenerativa. De verdad que imaginar cómo estas fibras pueden imitar estructuras biológicas me parece fascinante y de ahí nace mi duda. ¿Cómo se descubrió este método del electrospinning? Y también qué biopolímeros se usaron y qué tan complejo resulta aplicar este método. ¿Cómo se descubrió el electrospinning? Desarrollaron una técnica menos costosa para la biomedicina. Necesitaban crear estos biomateriales que tuvieran estas características de fibras del tamaño nanométrico para que este material sirva de scaffold, de soporte para las células. Entonces se fue mejorando el método y apareció la técnica de bioimpresión de electrospinning, que aún está en auge y también en avance, como la bioimpresión en general con células. ¿Y qué polímeros? Es una pregunta bien interesante. Ahora, ¿qué puedo imprimir por medio del electrospinning? Pues hay varios tipos de polímeros. Polímeros naturales y polímeros sintéticos, y también polímeros, que es la mezcla de polímeros naturales y sintéticos. Y todo va a depender qué es lo que quiero, qué función o qué tejido yo quiero reemplazar, qué es lo que voy a crear. Entonces todo va a depender qué es lo que yo quiero crear. Entonces dentro de biomateriales naturales y sintéticos, yo he trabajado más con biomateriales de origen 100% natural. En mi tesis de grado trabajé con quitosano. ¿Por qué? Porque mi objetivo era crear piel, un scaffold en donde las células se adhieran y proliferen para estos casos de wound healing y quemaduras graves. Entonces, el quitosano es un biomaterial que se extrae de el exoesqueleto de mariscos, de camarón, de cangrejo. Entonces, yo quería utilizarlo 100%, un material 100% puro, 100% bio, porque quería tener la característica de biodegradabilidad. Y eso significó también un reto, que muchas gracias por la pregunta, porque siempre que me preguntan sobre mi trabajo de grado, les cuento esta historia, porque para mí fue, fue un gran reto y pues es lo bonito de las ciencias de los biomateriales, que a veces a la primera, y creo que en la ciencia en general, a veces en la primera no puede salir la metodología,
pero luego te das cuenta que hay algunos pequeños detalles que a veces no consideras desde el inicio de tu experimento que pueden afectar el resultado final. Lo que yo quería es tener las características de biodegradabilidad. Entonces, el objetivo es crear un biomaterial 100% bio. Yo no le quería colocar un biopolímero sintético, que a veces se utilizan sintéticos porque da más estabilidad al material, pero el quitosano puro, las estructuras químicas son muy rígidas, entonces colocar es el quitosano como tinta para el electrospinning me dio algo de problemas. ¿Y cómo lo solucioné? Cambiando el solvente. Una parte antes del electrospinning es crear la tinta para esta impresión. Entonces yo tengo mi polímero, un polvo, que lo disuelvo en un solvente. En este caso yo lo hacía en ácido acético, porque la mayoría de los papers mencionaban que utilizaban quitosano con ácido acético, pero la mayoría de las investigaciones hacían los polímeros sintéticos, pero como lo quería natural, esa, esa receta no me servía 100%. Durante 5 meses trabajé y no tenía resultados positivos, o sea, quería obtener fibras, pero solo el electrospinning me daba spray. Entonces, indagando fino, investigando, decidimos cambiar el solvente, probar otros tipos de solvente y necesitamos también cosas ya bien específicas como la constante dieléctrica del solvente. Quiero que el solvente se evapore antes de que caigan las fibras, porque el electrospinning es un sistema de coloco mi tinta en la inyección y luego esa tinta va a estar en el campo eléctrico, voy a aplicarle un voltaje y luego va a ser depositada en el colector. Y esa es mi forma en la que yo puedo imprimir por medio de esta técnica. Pero a mí me daba spray. Entonces yo al encontrar un solvente adecuado para ese tipo de polímero, pude obtener mis fibras, luego ya pude obtener fibras más homogéneas, uniformes, pero ese es el reto de imprimir 100% un material bio. Pero si yo quiero obtener otras características como resistencia, puedo colocarle un polímero sintético, pero eso sí, todo dependiendo a qué es lo que yo quiero imprimir. Pero en mi caso, como solo quería parámetro de biodegradabilidad, porque lo quería para wound healing, necesitaba que mi polímero sea 100% natural. Entonces, el reto de electrospinning para este tipo de polímeros es encontrar tanto el solvente adecuado, la viscosidad adecuada de la solución, encontrar los parámetros del REI que tanto quiero que la rapidez en la que se imprima mi polímero, también encontrar el voltaje adecuado para cada tipo de material. Entonces, variando esos parámetros de la máquina, puedo obtener mis fibras. Y si yo quiero fibras más gruesas, más finas, todos esos parámetros los puedo ir variando dependiendo también de la concentración del polímero y también del solvente y la viscosidad del material. Es como toda una ciencia detrás de esta técnica de impresión. Ay, qué bonito. Con esto, con la historia sobre tu tesis, nos demuestras muchísimo el valor de la constancia en la La ciencia. Que constancia, como o sea, yo al principio ya no daba, o sea, es que en realidad no, o sea, era frustrante porque ya habíamos intentado casi todo y daba solo spray, o sea, solo gotas y yo necesitaba fibras y al final mi tutor me dijo, o sea, tú te puedes graduar en eso. Y eso también es una parte de la ciencia en que es necesario también a veces publicar resultados negativos. Porque para ver qué no sale, yo creo que es muy importante, pero también es algo de que daba en que, o sea, mi tesis y que no sale, sí me dolía, pero ya, o sea, yo tampoco me quería quedar más en la universidad. Ya sentía que mi época universitaria había acabado, entonces dije, si es que ya me puedo graduar así, me gradúo, porque ya había intentado mucho, como más de 5 meses, y claro, nosotros, aparte de esa es una técnica de impresión, yo hice una alterna pero como un sustituto de esa técnica y también le iba a presentar en la tesis, como que no me resultó esa técnica de grouping, pues voy a hacer la otra técnica. Pero en realidad, o sea, ya como que no cumplía el objetivo, o sea, no cumplía con mi objetivo. Pero al final, no sé cómo, se juntaron también todos
las estrellas, todas las galaxias, y encontré otra información y dimos, y así, o sea, fue ya al final, el que dimos que el solvente es constante eléctrica, evaporación, o sea, son cosas de que a veces no creemos que sean, que tengan el peso adecuado para resultar, pero sí, o sea, sí, fue una historia ahí de resiliencia, resiliencia. Qué bonita historia, la verdad. Porque como nos dices, no todo nos va a salir a la primera. Y, o sea, es el valor de seguir intentando, intentando hasta que nos salga. Y la verdad, felicidades porque te haya salido bonito tus resultados y hayas obtenido lo que estabas buscando. Pero bueno, continuando con esto, ¿cuáles son las principales aplicaciones de las fibras del electrospinning en medicina regenerativa? Ya nos contaste un poco sobre las curaciones y los tejidos, pero ¿qué otras aplicaciones también podemos tener del electrospinning? O sea, la técnica de electrospinning, la ventaja es que nos dan fibras nanométricas. Y un material poroso es siempre Ujú. una ventaja en ingeniería biomédica porque las células se adhieren. Un material 3D, entonces las células ya tienen espacio para proliferar. Puedes hacer también electrospinning y crear fibras para tejido óseo. Entonces, por ejemplo, yo ya voy a colocar en mi tinta un PLA, que es un polímero sintético, para darme esa propiedad y características mecánicas más resistentes. Entonces, todo eso lo debo evaluar para qué es el objetivo final. Aparte de, con electrospinning también podemos crear para el tejido tisular, pero claro, yo puedo crear la técnica y el scaffold, pero la tinta que utilizo y es siempre va directamente relacionado al tejido al que voy a crear. Pero en sí, un electrospinning y las fibras nanométricas sirven para cualquier tejido poroso para que las células se impregnen en ese andamio y puedan crecer. Qué bonito pensar que estas fibras puedan ser utilizadas para regenerar los tejidos y esto nos muestra muchísimo el potencial que tiene esta tecnología. Y ahora me pregunto, ¿qué desafíos existen en su implementación a nivel clínico? ¿Cuál es el costo de producción de estos materiales o crees que en algún momento se pueda utilizar este mecanismo en el sistema de salud pública del Ecuador? ¿Algo de eso? Hay comercialmente productos por electrospinning para wound healing, por ejemplo, cartílago, piel. Pero ya hablando de órganos, hay muchos impedimentos, porque para creación ya de órganos de ingeniería de tisular deben haber varios parámetros, el tejido tridimensional. Entonces yo creo que para implementarlo en el Ecuador hay productos ya comerciales, pero para cosas sencillas que se pueden controlar. Piel, cartílago, ya lo hay. Pero ahora está en auge la investigación del electrospinning para ya implementarlos en órganos más estructurados, por ejemplo, corazón, riñón. Se puede hacer que este electrospinning crea un scaffold que sirva como base, como la matriz extracelular del órgano, pero eso ya está en investigación. Y en cuanto a Ecuador, pues yo creo que la investigación en ingeniería tisular está aún iniciando. Creo que faltan bases para los investigadores en el Ecuador, pero en cuanto a órganos como piel, ya se está implementando. Muchas gracias por contarnos esto, que la verdad es como, es ambiguo, porque sabemos que la parte mala todavía nos falta invertir más en tecnología para alcanzar los resultados que queremos, pero a la vez sigue siendo algo bueno porque podemos ser nosotros quienes desarrollen esta tecnología en el país. Entonces es también algo bonito. Algo Continuando con la entrevista, sabemos también que has trabajado con células madres mesenquimales en ensayos biológicos. Primero, ¿qué son las células madres mesenquimales y cómo interactúan estas con los biomateriales creados a través de electrospin? utilizamos las células mesenquimales para medir también la citotoxicidad del material. Porque, por ejemplo, yo utilicé quitosano, que extrajo
del camarón, de cangrejo, pero hay varios tipos de quitosanos, de alto peso molecular, de bajo peso molecular, y dependiendo de eso va el grado de citotoxicidad. Porque aparte de yo crear un material, quería saber cómo va a ser la respuesta celular a lo largo del tiempo. Un biomaterial es un compuesto que va a estar en directo contacto con el cuerpo humano. Entonces, para esto debe cumplir la característica de ser 100% biocompatible. Y para eso nosotros usamos las células madres mesenquimales para asegurarnos de que nuestro material era lo suficientemente estable a lo largo del tiempo y que luego no vaya a producir una toxicidad. Entonces, evaluamos la toxicidad de nuestro material en 1, 7 y 14 días y podemos evaluar qué tipo de quitosanos, ya sea del alto, bajo, de eh, medio peso molecular, el adecuado y para este tipo de aplicaciones. Entonces, sí, es muy importante también probar ya el material con células para asegurarnos de que va a dar la respuesta que queremos. Tú, tengo una pregunta, ¿por qué es indispensable evaluar esto que nos mencionas al primer día, al séptimo y a los 14 días o puede variar? Puede variar. ¿O por puede qué lo variar, hiciste de esa pero manera? o sea, entre los estudios que hay dentro de la creación de scaffolds para ingeniería de tejidos, lo común es 1, 7 y 14, pero pueden ser 1, 3 y 7, dependiendo del estudio que realices y la programación que tienes. Ya, vamos a dar paso a María Belén, que también nos tiene. Sí, muchas gracias por toda esta explicación, Du, que nos has compartido. Y a mí me queda una duda muy importante. Por ejemplo, ahora nos estás comentando sobre tu biomaterial de quitosano y nos estás contando que han tenido que superar algunas pruebas de citotoxicidad. Entonces aquí viene mi pregunta de, si es que ya supera esta prueba de citotoxicidad, ¿qué tan cerca estaríamos de fabricar andamios que no solo sean biocompatibles, sino que también guíen activamente la regeneración celular? Como tal vez si fueran una hoja de ruta para estas células mesenquimales que nos estabas contando. Claro, ese es el primer paso. O sea, yo hago mi biomaterial, pero yo debo garantizar tanto química, física y biológica que mi biomaterial va a ser seguro para el paciente. Entonces, la caracterización biológica con células mesenquimales fue la primera etapa. Si ya yo obtengo un resultado favorable, que en este caso lo calculamos que es fiable por medio también de estadísticas. Luego que hago mi ensayo de citotoxicidad, hago una prueba también de ANOVA, en donde yo diferencio si hay estas diferencias significativas entre mis resultados positivos, pero eso ya es algo preliminar. Luego el siguiente paso, como una hoja de ruta, sería las pruebas en animales, que ya sería un experimento in vivo. Ahora, in vitro en células, in vivo puede ser en animales. Y luego ya las pruebas si ya pasa las pruebas en animales, las pruebas con los pacientes. Pero yo creo que es muy importante también asegurar de que nuestro material sea seguro en esta etapa inicial para luego avanzar ya en las pruebas con animales. Que ahora también una alternativa de las pruebas en animales se está poniendo muy en auge el Organ on a Chip, que simula el fluido celular dentro del cuerpo para evitar someter a nuestro material en pruebas animales. Pero como una hoja de ruta, el siguiente paso ya sería avanzar estas pruebas in vivo y luego que si mi material pasa las pruebas in vivo, ya se selecciona a un grupo de personas que puedan probar mi biomaterial y luego de si es que pasa con el grupo target de personas, luego puede salir a la comercialización. Pero ¿por qué es muy largo el proceso? Porque el material va a estar en contacto directo con el cuerpo. Entonces, las organizaciones que regulan todo esto, la Organización Mundial de Salud, la FDA, deben garantizar
y deben también controlar que todo el proceso para comercializar un biomaterial sea el adecuado. Entonces, si estamos hablando de tiempos, yo sería unos 15, 10 años en poder llevar un material que esté en contacto directo con el cuerpo y que sea invasivo al mercado. Las vacunas también, o sea, y el COVID también tuvo que pasar por todos estos procesos de que primero la síntesis de la vacuna y luego la creación de la vacuna y luego el testeo, pero fue un tiempo récord que el del COVID creo que fue un año, menos de un año, porque ya la necesitábamos, pero sí, o sea, este flujo para que en realidad tu material llegue al paciente y que lo utilice es largo porque es un material que va a estar en contacto directo, que va a ser muy invasivo para el paciente, pero es muy importante seguir todos esos pasos para luego que no haya una toxicidad, que sí ha habido. Por ejemplo, o sea, todo eso se realiza para evitar toxicidad y eso lleva ya a casos muy graves de enfermedades. Por ejemplo, para biomateriales, para prótesis de cadera. Antes del 2010 se comercializaban mucho las aleaciones cromo-cobalto, pero luego, a lo largo del tiempo, esas prótesis emanaban, esos materiales se desprendían de las prótesis y luego se iban al flujo sanguíneo del paciente. Luego descubrieron eso y los pacientes se morían por esa toxicidad de la aleación cromo y cobalto. Luego quitaron esas prótesis del mercado y las están sustituyendo por aleaciones de titanio, también cerámica. Y en realidad el avance de la ciencia y también el avance de este tipo de campo de biomateriales es para favorecer al paciente y para también garantizar estos plazos en los que se debe someter una investigación para tener un producto en el mercado. Entonces, el siguiente paso del biomaterial después de las células, de la caracterización biológica, sí sería el tratamiento ya in vivo con un animal o el organ in a chip, que ahora se está poniendo muy en auge, y luego ya las pruebas con una población seleccionada, y si es que pasa ya todas esas pruebas, la comercialización. Me parece muy interesante los temas que acabas de abordar y me centro ahora en la parte del testeo con animales, que creo que es algo que usualmente ha sido de bastante controversia. ¿Cómo Bastante se controversial. realizaban las pruebas en animales? Ajá, o sea, ¿se considera igual maltrato? ¿Cómo lo hacían antes de implementar esta nueva técnica que nos acabas de mencionar? Organ in a chip. Es que ¿Cómo yo se creo que manejaba esto? la importancia es Ajá. que eh, la FDA, estos órganos que controlan la venta y la fabricación de los biomateriales, de implantes, de medicamentos, o sea, debe haber un procedimiento de testear los medicamentos antes de implantarlos en el cuerpo humano. Entonces, la solución era implantarlos con animales, pero es un tema muy controversial y también muy legal. Por ejemplo, en Ecuador hay pocos centros que testean en animales. En la zona norte me parece que solo está la Universidad Central y en Guayaquil también hay pocos centros, pero ahora con la tecnología se puede simular el fluido corporal en estos organ in a chip y me parece una manera correcta. O sea, si es que ya podemos avanzar a este tipo de simulaciones, podemos dejar atrás el testeo animal. O sea, en el campo de la ingeniería tisular utilizamos ratones, pero deben ser específicos y deben cumplir una serie de normativas, tanto en la crianza, también en el mantenimiento de esos ratones. Pero yo creo que fue un buen acierto poder trasladarnos al Organic Chip, que eso también es una ciencia detrás de esa simulación, pero yo creo que ha sido lo mejor. No reemplaza, yo creo que no, bueno, yo no tengo mucho conocimiento en pruebas en animales, no lo he hecho. Se debe
tener un certificado, me parece. Ahora que estoy acá en Europa, antes de que un científico o que un investigador desarrolle pruebas con animales, debe tener un certificado y se debe pasar por un entrenamiento de varios meses, porque en realidad son seres humanos que estás implantando una nueva terapia y pues necesitas todos los cuidados también. Entonces, yo no he testeado aún en animales, no he avanzado hasta esta etapa, pero sí quisiera poder involucrarme en el área, o si es que puedo también trabajar en Warren a Chip, que aún no lo he hecho, sí me gustaría. O sea, indagar en esa área y poder avanzar. La verdad es que sí es muy interesante y a la vez controversial este tema que acabamos de tocar. Entonces, concluimos con que la combinación de diferentes disciplinas realmente impulsa el éxito de estos materiales. Algo que yo también quería preguntarte es acerca de estas propiedades antibacterianas. ¿Cómo crees tú que influenciarían esos biomateriales respecto a la resistencia bacteriana de la cual se ha hablado mucho últimamente? ¿Crees que ayudarían en algo? Claro, mira, em, los biomateriales deben tener esta propiedad de antibacteriana y naturalmente los polímeros que escojas las tienen. Por ejemplo, el quitosano. El quitosano naturalmente tiene propiedad antibacteriana. En medios ácidos dentro del cuerpo se protonan. Se protonan porque tienen los grupos amino. Dentro de la estructura química del quitosano, las aminas luego en un ambiente ácido se protonan, entonces interactúan con las cargas negativas de las bacterias y rompen las membranas de las bacterias, entonces las mata. Entonces es como naturalmente un biopolímero funciona como un agente antibacteriano y eso es una de las propiedades que se requieren en biomedicina. Entonces así un biopolímero es naturalmente, cumple esa función. Muchísimas gracias, Du, por aclararme esta duda. Y, y bueno, como para ir concluyendo, todavía nos faltan unas preguntitas, pero como para ir concluyendo, si tuvieras recursos ilimitados, ¿qué avances en biomateriales te gustaría lograr y por qué? Recursos ilimitados. Pues yo contrataría más legisladores, porque creo que en Ecuador específicamente falta legislación o leyes que promuevan la investigación en biomateriales. Nosotros sintetizamos el material, luego lo caracterizamos, pero luego queremos testearlo. Entonces hay muchos huecos legales que impiden a los investigadores probar los biomateriales y que luego avancen a investigaciones en animales y en personas y luego que salgan al mercado. Entonces, si yo tuviera dinero, yo contrataría a unos abogados científicos que hicieran leyes para tener más claro las normativas, porque un científico a veces se detiene en experimentar por falta de leyes, por falta de normas. O sea, no sabemos hasta dónde podemos llegar y a qué ley acogernos para seguir experimentando. Eso es en Ecuador. Entonces, si yo tuviera dinero, implementaría en eso en Ecuador. Tu Lexi presidenta. Ah, La verdad que sería increíble ver este tipo de avances en el futuro, ya que la ciencia de los biomateriales tiene un potencial enorme y está avanzando constantemente. Y de verdad, tú tienes muchísima razón. Este tema de la legislación también es sí, porque, o sea, como que nos frena bastante en el ajá, ámbito. uno como científico a veces puede tener muchas ideas. Bueno, yo como científico, como un científico naciente, pero así bien naciente, pero puede tener muchas ideas y puede tener muchas ganas. Pero si no tienes el respaldo adecuado, no tienes financiamiento tampoco, o sea, si no tienes la normativa adecuada y el respaldo también gubernamental, porque todo se mueve con políticas, entonces no se puede avanzar. Yo creo que en Ecuador hay mucho material humano. O sea, yo lo digo por las personas que he conocido en Yachay. O sea, tanto en su rama de físicos, químicos, matemáticos, son personas increíbles que tienen una mentalidad
en que me hace pensar y estar esperanzada en un Ecuador mejor. Porque tiene muchas ideas, incluso los fundadores de este podcast. Son personas increíbles que ahora están desarrollando cosas así que ni te imaginas y que te quedas loca, pero falta esa parte, o sea, de legislar legislaciones y también apoyo a la investigación en el Ecuador. Y de hecho yo también comparto mucho lo que tú mencionas. Creo que Ecuador está lleno de un potencial intelectual increíble y es una pena también lo de la fuga de cerebros, porque Y si no verdad, tenemos a mí me apoyo da de ley mucha tenemos que ir a pena. buscar apoyo en otro lado. A mí me dio mucha pena irme de Ecuador, pero es que no había de otra. O sea, yo creo que la combinación de inseguridad también, de una inestabilidad política que no había, yo desde que nací no había visto esta inestabilidad política, que, o sea, todas esas fugas de cerebro, pero, o sea, yo sí pienso en regresar. Y yo creo que las personas que conozco también piensan en regresar, en que si tenemos una oportunidad de devolvernos al país, porque en realidad hacemos ciencia, pero queremos devolverla a personas cercanas a nosotros. Entonces, yo sí sueño en regresar a Ecuador y poder también implementar la ciencia y que tenga apoyo gubernamental. Ya, aunque no nos guste, la política mueve todo. Entonces, si es que ahora aquí se me ha abierto la oportunidad también de poder crecer, de poder iniciar este paso de investigadora, pero yo sí quisiera también tener apoyo de Ecuador aquí. Disculpen que ahora me estoy desahogando. No te preocupes, para esto es el podcast. Y de hecho, sí, esto también nos invita a no ser tibios frente a las diferentes situaciones que nos ocurren, porque muchas veces decimos, estoy en el ámbito de la ciencia y de aquí no me muevo, mientras, no sé, como que tenga apoyo aquí y estoy segura en mi circulito, todo está bien. Pero esto también nos hace dar cuenta que tenemos que como quejarnos de las diferentes inestabilidades que tenemos, no solamente de la política, de la seguridad y lo demás, porque todo nos está afectando. Entonces, no hay que ser tibios. Hay que Ajá, ser Dios. y Me bueno, invitan a la siguiente continuando. protesta. A mí me encantan las protestas. A María Belén le Pero bueno, encantan. tú, Las pilas, ya vamos a hacer una para que vengas desde España. Te esperamos en Revisa eso. tu tema. ay, pero bueno, continuando, Du, ¿tú cómo imaginas el futuro de la ingeniería de tejidos con la integración de nanotecnología y biomateriales inteligentes? Qué increíble pregunta. Yo creo que la clave está en la multidisciplinaridad. Y ahora que involucraste en nanotecnología, ingeniería de tejidos y biomateriales, o sea, yo creo que en todos los proyectos que se organizan, trabajan tanto químicos, biólogos, físicos, matemáticos y cada quien aporta desde su punto de vista. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta la creación de un órgano que aún no se ha logrado. O sea, eso creo que yo elegí la ingeniería de tejidos para indagar más en eso, porque aún no se ha logrado la creación de un órgano funcional completo, porque es una ciencia detrás de que es un tejido complejo, tridimensional. Ahora hay casos de que el mayor reto es la vascularización, de crear una red capilar que puede imitar los tejidos. Entonces, por ejemplo, un físico puede aportar desde simulaciones de fluidos, la nanotecnología. Ahora, yo hice mi tesis, mi tutor de tesis es profesor de nanotecnología. Mi tesis fue más química, física que biológica, porque en realidad la multidisciplinaridad es la clave. Yo creo que si mejoramos estos aspectos, tanto de la parte de nanotecnología, la parte de química, la parte de física, podemos lograr crear un tejido funcional o un órgano a tamaño real que sirva en realidad para un paciente. Y de verdad que el futuro de la medicina regenerativa suena cada vez más prometedor y como tú mencionas, la multidisciplinariedad es la clave. Es Y la bueno, clave, sí. ajá, a ver, tenemos una pregunta de María Belén, le damos paso.
justo ahora me quedé pensando en algo que justo también quería preguntarle a Du, porque estábamos hablando básicamente de que sería genial que ya tengamos un órgano, ¿no? Y que este sea Sí, funcional y que en un futuro podamos trasplantar esos órganos a un cuerpo humano, ¿no? Pero ahora hay un montón, digamos, de preocupación en ese estado de cuando los pacientes necesitan una donación de órganos, no hay estos órganos que requieran y muchos pacientes fallecen. Y muchos de nosotros tampoco queremos donar. Cuando nos preguntan en el registro civil típicamente de ¿quieres ser un donador de órganos? Creo que la no. respuesta de mayoría no. No, pero yo creo que ya hay que legalmente, o sea, todos son donadores hasta que den lo Ajá. contrario. Algo Sí, sí, así. justamente. Sí, 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 justamente, pero creo que a veces es como que sí hacen papeles o algo para decir, yo no quiero ser donador de órganos y todavía tenemos, como por así decirle, ese miedo a decir, sí, yo ya, literal, yo ya voy a dejar de funcionar y tal vez mi órgano puede salvar a otra persona más, ¿no? Y es como que no, queremos llevarnos hasta el final nuestro, por así decirlo, y ya. Entonces, ¿tú crees que con este órgano, si se pudiera trasplantar en un futuro, se solventaría esa escasez que puede existir ahora o que estamos viviendo ahora mismo? Claro, Mau, ese es el objetivo. Porque cada año mueren más personas esperando que alguien se muera. O sea, es una realidad bien triste. O sea, porque la larga fila de espera de órganos es que esperan que alguien se muera para sacar su órgano. Entonces, por eso es el objetivo de la ingeniería de tejidos, poder crear un órgano ya funcional y que utilizando hasta las células del paciente, se las coloca en esta matriz extracelular para mejorar la biocompatibilidad. Es, por eso la ingeniería de tejidos está, o sea, ese es el punto objetivo también de mi investigación y por qué yo me involucré en esta área. Pero como decía María Belén, hay muchas personas en la lista de espera eh, necesitando un órgano, corazón, riñón, eh, un hígado, y que ahora lo común, lo que se puede hacer es que alguien se muere y luego trasplantarlo, pero ya con la ingeniería tisular podemos hacer de que crear el propio órgano con las propias células del paciente, pero para eso también falta mucho y por eso el campo es muy prometedor y hay muchos retos que hacer, porque en realidad un órgano es algo tridimensional que, o sea, no solo debes estar pendiente del material, sino también luego de la vascularización, luego de la red capilar, si es un corazón, luego que emite esas señales eléctricas en coordinación con todos los tejidos. Entonces ya es algo muy, muy avanzado que a mí me da mucho interés y por eso estoy en este campo. Sí, 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 justamente algo adicional que quería también mencionar era que si bien nos imaginamos un futuro prometedor con esto de los órganos, de que vamos a tener mayor previsión, pero algo que sí me deja pensando es en cuanto a los costos. Los costos, por ejemplo, ahora mismo de este trasplante de órganos son caros. Pero si usamos esta ingeniería de tejidos, ¿tú crees que los costos sean superiores, se bajen los costos? ¿Cómo crees que sería esa parte? Yo creo que la técnica es costosa en sí. O sea, todo el proceso que lleva a la fabricación de un órgano es muy costosa. Pero, por ejemplo, se puede involucrar al paciente desde el inicio de la creación. Ahora hay muchos métodos, la bioimpresión, la descelularización, y dependiendo de los métodos, también directamente relacionado con el costo. La bioimpresión se colocan células directamente en la tinta y luego con precisión se forman las capas del tejido. La descelularización, que puede ser menos costosa, no te hablo específicamente de números, pero tenemos la matriz extracelular, se quitan las células, pero se implantan las del nuevo paciente. Entonces yo creo que si se involucra al paciente dentro también de todo el proceso de fabricación de este nuevo órgano, puede llegar como a un costo menor de, del órgano en sí. Pero yo creo que al principio eh, la técnica es muy costosa, entonces sí puede significar un obstáculo para que alguien, por ejemplo, yo creo que la tecnología debe estar al acceso de todos, pero como implica mucho trabajo y también ahora que están los procesos muy controlados,
es muy costosa. Pero lo ideal sí sería de que, por ejemplo, que un paciente necesite ahora un órgano, pueda conseguirlo, o sea, y de inmediato, y que el costo no sea un impedimento, pero creo que la realidad es otra. Pero sí, sería, yo creo que si nos organizamos como las personas que desarrollan ingeniería de tejidos o fundaciones también podemos ayudar en algo, porque la tecnología y la ciencia debe estar al alcance de todos y que no puedes hacer un trasplante de tu órgano defectuoso solo porque no tengas dinero, sí sería, sí sería penoso. Pero en cuanto a los órganos, sí son bien caros. Ahora, ¿cómo puede Ecuador impulsar la investigación en biomateriales para fortalecer su industria médica? Ay, me gusta esta pregunta porque tengo muchas quejas sobre Ecuador. O sea, en cuanto a centros de investigación de biomateriales, hay muy poco. Más se desarrollan en la academia, en las universidades. Tienen laboratorios y hay libertad de investigación en cuanto a materiales y testeo biológico. Pero centros de investigación en industria privada hay muy pocos. Por ejemplo, yo soy de Santa Elena. Después de que me gradué, intenté buscar unas oportunidades cerca de mi casa. Entonces, lo único cerca que encontré hay un centro de nanotecnología. Nosotros sabemos que para crear un material, la síntesis, o sea, al principio es lo mismo. Nosotros utilizamos síntesis, luego caracterización, CEM, rama, caracterización química, mecánica, pero ya la aplicación mía es biológica, pero en la costa solo hay este centro de nanotecnología que hace materiales, pero para aplicaciones en ingeniería de tejidos, para construcción. Entonces no hay nada para biomateriales. O sea, claramente el principio era el mismo. O sea, nosotros fabricamos el biomaterial y lo testeamos. Utilizamos los mismos equipos, el SEM para medir la morfología del material, el IR para medir los enlaces químicos, los grupos funcionales, el Raman también para caracterizarlo químicamente, pero ya para la aplicación es biológica. Entonces, creo que en el Ecuador hay ciencia, pero muy dispersa. Por ejemplo, si en este centro de nanotecnología que hay en Guayaquil, pudiera estar anexado un centro bio, entonces ocuparían los equipos que tiene el centro de nanotecnología, que es muy fuerte, que tiene la tecnología adecuada, pero también podríamos testear en cosas biológicas, ya con células, pero no hay eso, o sea, todos lo hacen como disperso, no hay como esa sincronía en la investigación, la multidisciplinaridad, no, multidisciplinariedad que estamos hablando. Entonces falta mucho por hacer en Ecuador. La ingeniería de tejidos y los biomateriales está muy eh, poco, con poca inversión y yo creo que lo que más se puede hacer lo hacen en la academia. He visto universidades que hacen, pero la academia tiene pocos recursos, pero en la manera y en la gran escala que quisiéramos que se desarrollen los biomateriales para prótesis, órtesis, para implantes, para tejidos, para órganos, no se lo realiza aún y sería interesante poder unificar o que la academia y la industria se hagan convenios para poder desarrollar este tipo de tecnologías. Pero sí, chicas, no. Ojalá sea pronto. Sí, y de verdad que estaría muy bonito que el Ecuador no pierda más cerebro, que igual como tú mencionas, se pueda crear un clúster de ciencia y de industria que nos permita integrar el conocimiento y a la vez democratizar la ciencia, que es algo bastante importante también yo considero. Bueno, ahora sí, para ir finalizando, te vamos a presentar la pregunta de nuestra invitada anterior. ¿Me pueden ayudar a compartir pantalla, por favor? Y la pregunta nos dice, ¿cómo equilibras tu vida en la ciencia con tus hobbies, deportes, etcétera? ¿Cómo equilibras tu vida en la ciencia ¿Logras con el tu equilibrio? hobby, deporte, etcétera? No, en realidad yo no he podido. Es lo uno o lo otro, no me pidan mucho. Ustedes han podido.
Se ven el secreto. Yo no. No, No, ¿verdad? Y quien dice No, que la sí verdad es no. porque está mintiendo. No, es que yo creo que para hacer ciencia, o bueno, yo intento aprender a hacer ciencia, es un trabajo por objetivos. Entonces, no es que yo tenga un trabajo de 8 a 5 y que luego ya me despreocupo, sino es que debo entregar algo, debo terminar este experimento en tal plazo, entonces yo pienso que lo voy a terminar en 5 horas, pero no es así, se me van 7 horas porque algo salió mal, o yo pienso que esta semana termino, pero no, yo hice mal algo o salió algo mal y tengo que repetirlo. Entonces, yo creo que las personas que se involucran en investigación hacen un trabajo muy sacrificado, pero si es que te gusta, lo sobrellevas. O sea, yo trato de sobrellevar mi vida. Ay, o sea, ahora ya, como recién también estoy adaptándome a del nuevo ritmo de trabajo del doctorado, trato de sobrellevarlo y que ya sé lo que debo hacer, lo mejor que puedo, pero tampoco ya me exijo mucho. O sea, voy por esta etapa. Y no puedo, o sea, no puedo llevar deporte, no he hecho deporte hace mucho tiempo, así de que vamos al gimnasio, ¿no? Pero yo creo que lo mejor que he podido hacer es llevar mis horas de sueño con las horas de trabajo, es lo más que he podido, no puedo mezclar otras cosas, ya no me pidan más, pero sí, o sea, lo ideal sería sí llevar una, una vida equilibrada entre deporte, ciencia, tu interacción social, pero no, todavía no lo encuentro, chicas. ¿Algún consejo? O sea, aquí no se juzga. Yo no te juzgo porque tampoco lo hago. Sí, ¿verdad? No Así puedo. que no te puedo dar un... yo creo que ahí, María por Belén nos... ejemplo, yo no tengo. María Belén sabe. Yo creo que a veces, por ejemplo, uno trata de cuadrar los tiempos y decir como que sí, voy a hacer como que, digamos, un horario o algo así. Pero al final del día, como dices tú, a veces funciona y a veces no funciona. Es como que un día dices, sí, mi experimento va a durar 3 horas, pero con los imprevistos y todo le voy a poner 5 horas. Y luego al final del día resulta que no fueron 5 horas, sino fueron 7. Entonces es como lo que tú tenías previsto luego, a veces se da y a veces no se da. Pero lo que sí creo que es importante en todo esto es el poder dormir bien, porque a veces como estamos en el mundo de la ciencia, a veces sí nos despreocupamos un poquito de nuestro sueño, de nuestras comidas y cosas así, porque yo siento que en el área, por ejemplo, del cultivo celular, sí es muy demandante, porque bueno, las células se convierten como en tus hijas y tienes que estarles viendo casi todos los días, si están bien, si están mal, etcétera, de cosas. Pero a la final es como que tú también eres ser humano y a veces te olvidas tú de comer, o a veces te olvidas tú de que también tienes que dormir para continuar con tu trabajo de la ciencia como tal. Entonces, yo creo como que siempre enfocarse también en uno mismo, de que también tenemos que alimentarnos, dormir bien, y pues cuando se pueda una salida de vez en cuando nunca está mal, ¿no? Creo yo. Y yo creo que es Así, organización. Pero como sí, dice María Belén, a veces, por ejemplo, en trabajo celular, tienes que controlar células 1, 3, 7 días, 1, 7, 14 días. Y si es que te cae fin de semana, pues tienes que ir a ver tus sí, células. sí, pero creo que luego al final la satisfacción que te da ese trabajo es como muy bonito de que tal vez no hiciste, bueno, un experimento para un premio Nobel, pero sí un aporte adicional para la ciencia que le puede servir a alguien. Entonces, como que te queda esa satisfacción de que mi trabajo está dando frutos al final, aunque tal vez no haya disfrutado de hacer deporte un día o de salir un día con mis amigos, pero sé que algo hice. Bueno, yo, al menos yo sí estoy feliz haciendo. Ay, qué bonito. Bueno, María Belén, no sé si tienes alguna pregunta extra o si no, ya podemos ir concluyendo la entrevista o algo más que nos quieras decir. No, yo agradecerles por su tiempo y por estar, o sea, por escucharme y compartir.
Sí, no, yo tampoco no tengo más preguntas. La verdad es que creo que vos nos dejaste clarísimo con todo lo que estás haciendo ahora y nos llevaste a imaginarnos cosas que tal vez El no eran tan futuro. cotidianas, ajá, como en un futuro Ojalá, mejor. ojalá logre crear un órgano. Sí, sí, luego igual nos cuentas, te dejamos Y desde yo ya les la puerta cuento. abierta Sí. para que cuando crees el órgano nos vengas a contar acá. Va a ser la primicia en Neurona Errante. ¿Cómo fue que creaste ese órgano? ¿Qué condiciones las pusiste ahí para lograr eso? Yo les cuento. No sé cuánto me tarde. No sé cuánto me tarde. Bueno, Neurona Errante está para Aparte la... de eso, que cambies la legislación. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que eso puedo hacerlo a corto plazo, ¿no? No sé, Cuando el año regreses a que Ecuador. pasó, sí, sí, sí. Yo cambié la dirección para regresar al Ecuador. Justo el año pasado, en diciembre, yo leí en LinkedIn que se había aprobado una normativa para investigaciones, después de 5 años que no se había trabajado nada en eso. Pero algo es algo. Entonces, sí hay esperanzas de que puedan trabajar mejor. Y ahora con estas elecciones, pensar, no, mentira. Sí, sí, justamente algo que ahorita acabas de decir, se me viene a la mente de que alguien una vez me dijo, ¿cómo sería una asamblea llena de científicos, ¿no? Y es como que tú te pones a pensar y dices, wow, no sabemos si tal vez esta asamblea sea más consciente por las cosas y menos consciente, si quiera apoderarse más de la investigación, no lo quiere hacer, pero siento que sí deben de involucrarse más los científicos en la parte de ser asambleístas, Pero es que, porque ¿sabes por qué no se involucran? Porque en el Ecuador, es bastante, ¿no? la política, o sea, alguien se consigue un puesto político y creo que lo hace por enriquecerse y por solo beneficiar a los suyos. Entonces, y también aparte de eso implica bancadas políticas que, bueno, ya son cosas que, no sé, hay mucha inestabilidad de política en el cual María Belén, pero María Belén sabe más de eso, ella. No, pero nosotros esperamos que en un futuro muy, muy cercano, pueda haber científicos en la asamblea ayudándonos con muchas de las normativas para que podamos desarrollar muchísimas O por lo menos investigaciones una de este modo. comisión, ¿verdad, María Belén? Una Sí, comisión científica. sí, apoyo eso. Bueno, entonces te esperamos en Ecuador para confirmar esa comisión científica de las que nos estás hablando muy pronto. Aquí no perdemos el tiempo. Sí, se Sí, o sea, necesita alguien que dejando sepa sobre ciencia para que ayude a tomar las decisiones. no te escuchen. ¿Hablas también? Decía que es muy necesario que haya como la comisión que mencionas de científicos que ayuden a tomar decisiones. Por ejemplo, recién vi que aprobaron, el Ministerio de Energías aprobó la creación de una planta nuclear de 1 gigavatio aquí en Ecuador. La verdad a mí me dio risa porque a mí me gusta mucho el tema de las energías y el potencial energético en temas de geotermia es altísimo y podríamos lograr mucho más que lo que lograríamos con una planta nuclear. Ni siquiera tenemos uranio aquí. Yo no sé si es sostenible, si se puede lograr, pero ya lo tomaron, o sea, ya tomaron la decisión. En lugar de invertir, por ejemplo, aquícito en Chachimbir, está cerquita, pueden aportar más, o sea, destinar recursos a que se haga más rápido en la planta acá o investigar en otros lugares de Ecuador, porque igual el potencial geotérmico aquí es altísimo y deciden hacer cosas que, no sé, no, para mí Sí, no a tiene veces no tanto tiene sentido. sentido, no tiene sentido. Yo creo que o sea, las personas que respaldan eso, o hay asesores, creo que se llaman asesores, no tienen ni idea de lo que están Ajá. implementando. Y solamente es como que, ok, esta es la solución, me da dinero, o sea, me da dinero para mi familia y puedo ahí tergiversar fondos, entonces la tomo. Yo creo que así aprueban, o no Sí. sé cómo, Sacaron pero la idea de los Simpsons, yo creo. Ay, que igual la a planta veces nuclear. de lo que menciona también Naye, es como que no ven más allá o no llevan a la parte práctica las experimentaciones, sino solamente lo dejan en una hoja. Yo creo que ahí está como la parte científica que sí puede entrar y que puede decir como que espérate un ratito
primero hagamos un análisis pequeñito, un experimento muy chiquito, para ver si eso en realidad va a funcionar, porque luego de que ya está implementado miles de dólares, se dan cuenta que no funcionaba. Entonces, es como que algo ilógico de invertir tanto para después darse cuenta que no valía o no funcionaba. Así que, como dijo, hay que pensar bien en el voto. Nos trasladamos a temas políticos, pero es que indudablemente todo campo de la ciencia y la vida en general, y más en Ecuador, es política, porque financiamiento, decisiones, y son decisiones grandes, como ahora mencionaban ayer, estuvimos sin luz hace unos 4 meses, y las respuestas del gobierno, como decían ayer, fueron nada que ver, o sea, cosas que pueden solucionar el problema a corto plazo, pero a largo plazo daría más problemas, más contaminación. En fin, Ecuador. Pero bueno, ahora sí voy a dar conclusión al podcast. Así que muchas gracias, Dulexi, por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Realmente ha sido un placer tenerte con nosotros y descubrir el impacto de la ingeniería de los tejidos y los biomateriales en la medicina regenerativa. Estamos seguros de que esta charla inspirará a muchísimas personas a seguir explorando el mundo de la biomedicina y de la bioingeniería en general. Para concluir, la ciencia es la clave para transformar lo imposible en realidad. Nos abre puertas hacia un futuro donde la medicina y la tecnología convergen para mejorar vidas. Recuerden, una neurona errante no solo aprende, inspira un universo de posibilidades.